Imaginemos la siguiente escena. Una que se repite todos los días en miles de oficinas. Claro, el clásico escenario de la tarde. Exacto. El reloj marca las 4 de la tarde. La hora de la comida terminó hace un par de horas y de repente, la atmósfera del lugar cambia por completo. El ambiente adquiere un tono casi como de una película de zombies. Totalmente, sí. Hay personas deambulando por los pasillos con la mirada perdida, arrastrando los pies hacia la máquina de café buscando desesperadamente un pan dulce en la cafetería, con la única esperanza de poder sobrevivir al resto del turno. Sí, para aguantar hasta la salida. Ajá. Los párpados pesan 1 tonelada, la concentración desaparece. En México, a este fenómeno tan cotidiano, a esta pesadez extrema que nubla la mente, se le conoce coloquialmente como el mal del puerco. El famoso mal del puerco. Sí, se hacen bromas al respecto, se normaliza en las conversaciones de pasillo y se asume, casi por tradición, que es simplemente el precio ineludible que hay que pagar por el acto de haber comido. Y a ver, el gran problema radica precisamente en esa normalización. Ajá. Aceptar este nivel de letargo como algo cotidiano es un error inmenso desde el punto de vista médico. Ujú. Lo que a simple vista se percibe como una pesadez vespertina inofensiva, pues no es una falta de cafeína. Claro. Tampoco es la consecuencia lógica de una digestión laboriosa o de haber comido un poco de más. La realidad clínica que ocurre debajo de la piel es mucho más profunda. Y bastante alarmante, la verdad. ¡Wow! Ese agotamiento fulminante es a nivel puramente biológico un estado de coma metabólico transitorio. Un coma metabólico. Así es. No es pesadez, es un grito de auxilio celular. Las células están, perdiendo la capacidad de generar energía. ¡Qué locura! Bienvenidos a esta inmersión profunda, donde la misión es justamente desentrañar la verdadera naturaleza de este misterio biológico. Hoy vamos a explorar la razón por la cual este cansancio no es un simple capricho del cuerpo, sino un mensaje crítico del organismo que ha sido silenciado, con tazas de café. Exacto, silenciado a la fuerza. Para este análisis hemos reunido una colección de fuentes verdaderamente reveladoras. En el centro de esta exploración a fondo tenemos el texto clínico y persuasivo del autor A. Carrasco, publicado en este año 2026 titulado Activo Vital. Un material fascinante. Sí, y muy revelador, y además vamos a cruzar los conceptos de ese libro con datos sumamente rigurosos. Tenemos un estudio de la revista Diabetes Care liderado por Shukla en 2015 y una investigación buenísima de la revista de neurología Neuron a cargo del equipo de Bordakov en 2006. Es una combinación de literatura médica muy potente. Totalmente. El objetivo de hoy es entender la mecánica de este secuestro de energía y descubrir cómo recuperar lo que las fuentes denominan la soberanía biológica. A ver, vamos a desglosar esto desde el principio. Adelante. Porque dar el salto lógico entre comer una pasta o unos tacos al mediodía y terminar en un coma metabólico suena extremo. Suena a ciencia ficción, claro. Sí, hay que entender la mecánica oculta en el torrente sanguíneo. El texto base explica que cuando hay un consumo de carbohidratos refinados o azúcares sin un orden estratégico, se desata el caos interno. La glucosa en la sangre no experimenta una elevación gradual y manejable, se dispara violentamente hacia el techo, creando una montaña rusa química verdaderamente destructiva. Y para comprender el nivel de alarma que esto genera, hay que visualizar la glucosa de la manera correcta. No es un veneno. Ajá. Es el combustible primordial del cuerpo humano. Sin embargo, requiere una gestión microscópica extremadamente precisa. El cuerpo humano está diseñado para mantener el nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango muy, muy estrecho. Un margen de error pequeño. Exacto. Un exceso prolongado de azúcar circulante es corrosivo para los vasos sanguíneos y los órganos. Por lo tanto, cuando una carga masiva de azúcares simples o carbohidratos altamente refinados, Que al carecer de fibra se descomponen casi instantáneamente. sí, entra al torrente sanguíneo de golpe. Y el cuerpo no lo registra como una comida abundante, lo registra como una emergencia toxicológica de máxima prioridad. ¡Wow! Una emergencia toxicológica. Así es. Y ante la ruptura de ese límite superior de seguridad, el páncreas se ve obligado a entrar en acción de manera inmediata. A ver, poniendo esto en una perspectiva más visual.
Es como si el páncreas operara como un bombero novato, inexperto y altamente propenso al pánico. Me encanta esa analogía. De pronto, este bombero detecta un pequeño fuego en un cesto de basura en el primer piso del edificio, que vendría siendo este pico inicial de glucosa. Ajá. Pero en lugar de evaluar la situación con calma y utilizar un extintor pequeño y proporcional al problema, pues entra en pánico total. Decide abrir todas las válvulas de emergencia e inundar el edificio entero, desde la planta baja hasta la azotea, con espuma ignífuga. Sí, una respuesta completamente exagerada. Y esa inundación masiva, desproporcionada y reactiva es la liberación de insulina en el torrente sanguíneo. Es una analogía que retrata a la perfección el mecanismo biológico. Las células beta del páncreas sobrecompensan la situación. Y esa liberación masiva de insulina desencadena un escenario clínico muy específico y documentado, que recibe el nombre de hipoglucemia reactiva. Hipoglucemia reactiva, ok. Exacto. La función principal de la insulina es actuar como una llave maestra. Viaja por la sangre, se adhiere a los receptores de las células y abre las puertas celulares para que la glucosa pueda salir del torrente sanguíneo y entrar a los tejidos para ser usada como energía. Para alimentar al cuerpo. Sí, pero cuando hay un exceso tan dramático de insulina circulando, producto de ese pánico químico del bombero novato, se abren demasiadas puertas al mismo tiempo. Claro, se inunda el sistema. ¿Y qué ocurre entonces? Demasiada glucosa es retirada del torrente sanguíneo de una sola vez. El resultado no es el ansiado regreso a un nivel de energía estable. No. El resultado es un desplome total, una caída libre en los niveles de azúcar en la sangre. Es un choque abrupto del sistema. Y es precisamente en el fondo de ese choque abrupto donde la oficina alegre se convierte en la película de zombies de las 4 de la tarde, la crisis. Porque el cerebro humano, o sea, a pesar de representar solo alrededor del 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de toda la energía del cuerpo. Es una máquina devoradora de energía. Es un motor de alto rendimiento y no almacena reservas de energía por sí mismo. Depende de un suministro constante, minuto a minuto, proveniente de la sangre. Claro. Cuando ocurre esa hipoglucemia reactiva, cuando la insulina barre con todo el combustible, el cerebro se encuentra súbitamente en un estado de privación. Al percibir esta escasez crítica, entra en modo de supervivencia. ¿Y empieza a apagar el switch? Sí, literalmente, comienza a apagar sistemas y redes neuronales no esenciales para conservar la poca energía disponible. ¡Wow! Esa pesadez abrumadora, esa neblina mental donde es imposible hilar dos ideas coherentes, no es el resultado del estómago trabajando arduamente en la digestión. ¿Qué es lo que siempre se ha dicho? Sí, pero no. Es el cerebro experimentando un apagón temporal controlado debido a la falta de combustible tras el choque de insulina. Pero a ver, esa caída de azúcar en la sangre es solo la mitad del problema. Porque si la sangre pierde su combustible, el cerebro tiene que tomar medidas drásticas, ¿sí? Pero ¿cómo se traduce esto físicamente en el acto de quedarse dormido frente al monitor? Ahí entra la otra pieza del rompecabezas. Porque entender la montaña rusa metabólica es vital, pero la neurociencia nos revela el mecanismo exacto que baja los párpados. Lo fascinante aquí es descubrir la maquinaria neurológica específica que opera detrás de este fenómeno. Y es aquí donde la revisión del estudio publicado en la revista Neuron, por el equipo de Bordakov, resulta tan esclarecedora. Sí, el estudio de 2006. Exacto. Esta investigación dirige toda la atención hacia una hormona cerebral muy particular, un neuropéptido fundamental llamado orexina. Revisando los datos sobre la orexina, resulta evidente que es una especie de interruptor maestro. Tal cual, un interruptor. Básicamente, es la sustancia que mantiene al cerebro humano en estado de vigilia. Es lo que falla, por ejemplo, en trastornos graves del sueño como la narcolepsia. Ajá, exacto. Las neuronas que producen orexina son responsables de mantener el estado de alerta, la agudeza cognitiva y, pues, el impulso para moverse y explorar el entorno. Y el detalle crucial sobre estas neuronas productoras de orexina es que no operan en un vacío aislado. Están diseñadas para monitorear constantemente el entorno químico del cuerpo. O sea, escanean la sangre. Escanean los nutrientes disponibles en la sangre, sí. Lo que el estudio de Burdakov y sus colaboradores demostró a nivel celular es verdaderamente impactante.
¿Qué encontraron exactamente? Revelaron que los picos masivos de glucosa, el incremento rápido de azúcar que sucede al comer carbohidratos refinados sin la debida protección, tienen un efecto paralizante directo sobre estas neuronas. Las paralizan. Sí, para entender la mecánica fina hay que visualizar la membrana de la neurona de orexina. Esta membrana tiene pequeños poros o compuertas conocidos como canales de potasio. Ok, canales de potasio. El flujo constante de potasio a través de estos canales es lo que permite que la neurona mantenga su carga eléctrica y siga disparando señales de vigilia al resto del cerebro. Claro, para mantener a la persona despierta. Pero las moléculas de glucosa circulantes en alta concentración, producto del pico de azúcar, se adhieren físicamente a estos canales de potasio y los bloquean. Actuar como un corcho. Exacto, actúan como un corcho en una botella. Al bloquearse la salida de potasio, la neurona pierde su carga eléctrica y se silencia, se apaga físicamente. Qué fuerte. La conclusión clínica es directa. La comida diaria consumida de forma errónea está actuando en el cerebro con la misma potencia de un sedante farmacéutico. A ver, un momento, porque esta explicación neuroquímica genera un conflicto inmediato con una de las creencias más arraigadas en la cultura popular. Ya sé a dónde vas. Digo, toda la vida se ha escuchado la teoría de que, después de una comida abundante, la inmensa mayoría de la sangre del cuerpo baja al sistema digestivo para encargarse de la pesada labor de procesar los alimentos. Sí, el mito clásico. Y la teoría sostiene que al irse la sangre al estómago, el cerebro se queda temporalmente con menos irrigación y menos oxígeno. Y es por eso que da sueño. Ajá. ¿Significa entonces que este famoso mito clásico de la sangre y la digestión es solo una fachada inofensiva que ha ocultado el verdadero problema neurológico todo este tiempo? Es una duda muy válida. Y la fisiología moderna es contundente al desmentir ese mito. O sea, ¿es falso? Sí. Si bien es médicamente cierto que después de comer ocurre una leve vasodilatación en el tracto gastrointestinal, es decir, un pequeño aumento en el flujo sanguíneo local para asistir en la absorción de nutrientes, el sistema cardiovascular humano es una obra maestra de ingeniería. No se va a quedar sin sangre el cerebro. Para nada. Es perfectamente capaz de compensar ese cambio sin robarle una sola gota de flujo sanguíneo al cerebro. La irrigación y oxigenación cerebral se mantienen absolutamente constantes e intactas durante la digestión. ¡Wow! El cerebro no se está quedando sin sangre ni sin oxígeno. El mecanismo principal de esta sedación aplastante, de esos párpados que pesan plomo, es puramente metabólico y neuroquímico. Es la glucosa tapando los canales. De la orexina por las moléculas de glucosa bloqueando los canales de potasio. El enemigo del estado de alerta no es la digestión, es el pico descontrolado de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico e incluso existencial? Porque, a ver, si la neurociencia demuestra que un plato de comida tiene el poder molecular de silenciar las neuronas de la vigilia, pues pasamos del mundo microscópico de laboratorio al impacto cotidiano. Totalmente. Cambia la perspectiva. Depender de 3 o 4 tazas de café cargado, o de buscar un estímulo azucarado a las 4 de la tarde para obligar al cerebro a reaccionar y poder aguantar hasta la hora de salida. Eso es una forma de esclavitud moderna. Es vivir encadenado a los picos de insulina. Las fuentes exploradas introducen un término sumamente resonante para describir la antítesis de esto, que es la soberanía biológica. Este concepto es el núcleo central del texto clínico de Carrasco. La soberanía biológica se define como el estado natural donde el organismo tiene el control autónomo e ininterrumpido de su propia energía vital. Sin depender de nada externo. Exacto. Es la capacidad de mantener un nivel de alerta estable y constante a lo largo del día, sin la necesidad patológica de depender de estímulos artificiales como dosis masivas de cafeína o inyecciones de azúcar rápida, simplemente para funcionar en niveles básicos. Claro. Cuando esa soberanía se pierde, se entra en lo que el texto denomina un secuestro hormonal. Y calificarlo de secuestro está lejos de ser una exageración literaria, porque la repetición constante de esta montaña rusa, tiene un costo a largo plazo. Un costo altísimo. Cuando el páncreas inunda el cuerpo con insulina todos los días, varias veces al día, como respuesta a estos picos,
Las células empiezan a protegerse de esa sobreexposición. Ajá, se defienden. Los receptores de insulina en la superficie celular se desgastan, desarrollan resistencia a la insulina. Y para entender la gravedad de la resistencia a la insulina, retomemos la analogía de la insulina como una llave maestra. A ver, Con el tiempo, debido al exceso continuo de insulina provocado por malos hábitos alimenticios, la cerradura en la membrana de la célula comienza a oxidarse y a deformarse. se echa a perder la cerradura. Sí, llega un punto en el que la insulina inserta la llave, pero la cerradura ya no gira, la puerta no se abre. Jole. Flotando en un torrente sanguíneo que está completamente saturado de glucosa. Es una paradoja brutal. Es un estado de inanición en medio de la abundancia absoluta. Totalmente. El cerebro detecta que las células no tienen energía y activa señales de hambre desesperadas, pidiendo consumir más carbohidratos, lo que reinicia el ciclo destructivo. O sea, en lugar de experimentar una vitalidad estable, continua y confiable, similar a una línea recta y constante en un monitor, se vive sujeto a un perfil de energía que imita un electrocardiograma en pleno episodio de taquicardia. Es la definición gráfica del problema. Son picos de energía violentos, seguidos de caídas libres y un agotamiento aplastante. Es vivir al límite químicamente hablando. Y si expandimos esta visión para ver el panorama general de la salud, las implicaciones celulares son devastadoras. Cuando la glucosa no puede entrar a la célula debido a esta resistencia, las mitocondrias... Las fábricas de energía. Exacto, las pequeñas plantas de energía dentro de la célula se quedan sin materia prima. En consecuencia, dejan de producir ATP de manera eficiente. El famoso ATP. El ATP o adenosín trifosfato es literalmente la moneda energética fundamental del universo biológico. Sin producción óptima de ATP, la fatiga crónica deja de ser un evento aislado de la tarde y se convierte en el estado basal de la persona. La vitalidad profunda simplemente se esfuma. Se apaga. Por eso es vital intervenir, reparar esas cerraduras oxidadas y limpiar los receptores celulares para restaurar la sensibilidad metabólica. El panorama suena sombrío, casi irreversible. Pero la razón por la cual esta exploración a fondo resulta tan valiosa es porque no se detiene en el simple diagnóstico del desastre. Afortunadamente, hay soluciones. Una vez expuesta la trampa microscópica de la resistencia a la insulina y el mecanismo de apagado de la orexina, el material fuente proporciona el antídoto. Existen estrategias clínicas, protocolos inmediatos y acciones mecánicas específicas que pueden implementarse hoy mismo para detener y revertir este ciclo. Efectivamente, la literatura médica ofrece contramedidas con un grado de precisión mecánica asombroso. Y la primera línea de defensa, detallada en el estudio de Shukla y su equipo en Diabetes Care en 2015, es brillante por su absoluta simplicidad. Sí, no es nada complicado. No requiere medir porciones al milímetro, ni embarcarse en dietas de restricción calórica severa, ni eliminar grupos enteros de alimentos. La estrategia se basa en un concepto fascinante, que es la secuencia de ingesta, o el orden correcto de los alimentos. La instrucción clínica es muy clara para cualquiera que busque aplicar esto en su próxima comida. El orden altera profundamente el producto metabólico. Así es. El protocolo indica que el primer alimento que debe ingresar al sistema es siempre la fibra, es decir, los vegetales, las verduras, las ensaladas. La base protectora. Posteriormente, se deben consumir las proteínas y las grasas saludables. Y los carbohidratos, las pastas, el arroz o el pan, deben quedar relegados estrictamente para el final de la comida. Exacto. Ahora, ante esto, surge un cuestionamiento lógico y muy común. Digo, a nivel puramente intestinal, ¿cómo sabe el cuerpo realmente qué fue lo que se comió primero o después? ¿Es la pregunta del millón? Porque al final de cuentas, todo llega al estómago donde se mezcla con los jugos gástricos y se convierte en una especie de masa uniforme. Suena casi a un mito de abuelas pensar que el orden importa una vez que todo está en esa licuadora natural que es el estómago. Es una duda excelente, pero la clave para resolverla está en la anatomía del sistema digestivo. El estómago no es simplemente una licuadora que vacía todo de golpe. Ajá. Tiene una válvula en la salida llamada píloro, que regula el paso de los alimentos hacia el intestino delgado de forma gradual. Cuando se consume la fibra primero, especialmente la fibra soluble presente en los vegetales, esta no se descompone fácilmente en el estómago. Se mantiene intacta.
Sí, gran parte sí. Al pasar al intestino delgado por delante de todo lo demás, esta fibra absorbe agua y se expande, creando una especie de malla viscosa, un gel protector que recubre físicamente las paredes internas del intestino. ¡Wow! Forra el intestino. Tal cual. Este gel tiene un efecto mecánico extraordinario. Ralentiza significativamente el vaciado gástrico y, lo más importante, actúa como una barrera física que retrasa la velocidad a la que el intestino absorbe la glucosa de los carbohidratos que llegan después. Pensándolo a través de una analogía, es exactamente como intentar encender una chimenea. A ver. Si alguien toma la pésima decisión de aventar primero un galón de gasolina pura, que representaría comer primero los carbohidratos simples y azúcares, lo único que va a conseguir es una explosión masiva, incontrolable y muy breve. Una llamarada peligrosa que se apaga rápido. Claro, el pico de glucosa. Pero si se cambia la estrategia y primero se acomodan cuidadosamente troncos gruesos y sólidos de madera dura en la base, que vendrían siendo la fibra vegetal y las proteínas, se crea una estructura protectora. Una base sólida. Sí, si después de colocar esa base sólida se añade un poco de combustible más rápido o gasolina, la reacción ya no es una explosión destructiva en la sala, es simplemente un fuego estable, prolongado y controlado que brinda calor constante. La fibra es esa madera sólida que controla la ignición de la glucosa en el torrente sanguíneo. Y al lograr ese fuego controlado, se evita el pánico del páncreas. Exacto. Los estudios demuestran que simplemente aplicando este cambio en el orden secuencial de los alimentos, es posible aplanar y reducir el pico de glucosa en la sangre hasta en un asombroso 70%. 70% es muchísimo. Es brutal. La liberación de insulina pasa de ser una inundación de emergencia a ser un goteo suave y controlado, eliminando de tajo la hipoglucemia reactiva posterior. Y bueno, además del orden secuencial, las fuentes añaden un segundo pilar fundamental al protocolo inmediato. ¿Cuál es ese segundo pilar? Es una estrategia centrada en el aprovechamiento de la termogénesis y la actividad muscular, un concepto conocido en la fisiología como NEAT, que se traduce como la termogénesis por actividad sin ejercicio estructurado. Ok, esto se traduce en una regla de oro inquebrantable para el momento postcomida. Sí, inquebrantable. Queda estrictamente prohibido terminar el último bocado y sentarse de inmediato frente a la pantalla de la computadora o recostarse en el sofá. Nada de sofá. La intervención clínica prescribe realizar una caminata ligera, a paso relajado de tan solo 10 o 15 minutos, comenzando de manera inmediata después de haber finalizado la comida principal. ¿Y cómo funciona esto por dentro? El impacto de esta pequeña acción es profundo a nivel endocrino. El mecanismo celular detrás de esta caminata es pura belleza fisiológica. Al caminar, los músculos de las piernas, que conforman los grupos musculares más grandes y demandantes de todo el cuerpo humano, entran en fase de contracción. Y empiezan a pedir energía. Ajá, demandan energía inmediata para sostener el movimiento. Lo brillante es que las células musculares en contracción tienen unos transportadores especiales, conocidos como receptores GLUT4. Los famosos GLUT4. Estos viajan a la superficie de la célula y absorben activamente la glucosa que está circulando libremente en la sangre, producto de la comida reciente. Y lo hacen sin necesitar ni una sola gota de insulina. Eso es lo más importante, sin insulina. Los músculos actúan como una esponja gigante que absorbe el impacto glucémico. Al tomar el azúcar directamente de la sangre, evitan que el páncreas tenga que secretar cantidades masivas de insulina para manejar la carga. El bombero novato del páncreas puede quedarse tranquilo en la estación. Porque el trabajo muscular ya apagó el fuego por su cuenta. Así de simple. Es un diseño biológico espectacular y una herramienta inmensamente efectiva. Con estas dos acciones, la fibra primero y la contracción muscular posterior, se protegen los receptores de insulina de la sobreexposición diaria. Y se salva el cerebro. Exacto. Al mantener la glucosa estable y evitar la inundación química, la orexina en el cerebro permanece activa. Los canales de potasio siguen funcionando sin bloqueos. Y el estado de alerta mental se mantiene cristalino durante toda la tarde. Sin embargo, aquí hay una trampa inmensa en el sistema de salud tradicional que retrasa la recuperación de miles de personas. Aquí es donde se pone muy interesante. Sí, hay que hablar de esto. El autor del texto base hace eco de una advertencia clínica sumamente contundente respecto a cómo se mide la fatiga.
Es increíblemente común observar casos de individuos que padecen un cansancio crónico incapacitante. Esa pesadez de todos los días. Esa sensación desesperante de no tener energía vital. Y cuando acuden al médico y se realizan análisis de laboratorio rutinarios, los resultados regresan impecables. El veredicto siempre es la frase mágica de «todo está dentro de los rangos normales». ¡Qué frustración! El texto clínico argumenta que, frente a esta enorme desconexión entre el malestar real del paciente y el papel del laboratorio, existe una peligrosa mentira por omisión. Y la omisión radica en qué biomarcadores específicos se están buscando en una revisión convencional. Generalmente solo se evalúa la glucosa en ayunas, la cual puede mantenerse en rangos aparentemente seguros durante muchos años. Incluso si ya hay un problema grave de fondo. Exacto, incluso si ya existe disfunción metabólica. Pero rara vez se investiga a fondo midiendo los niveles de insulina basal o calculando índices precisos de sensibilidad celular a la insulina. El paciente recibe un papel que dice que está sano, mientras en su realidad interna sigue arrastrando una armadura de plomo todos los días, Viviendo en un letargo constante. sintiendo que la energía se le escapa sin razón aparente. Y aquí es donde este análisis se vuelve verdaderamente indispensable, porque el primer paso es dejar de normalizar el letargo profundo. Dejar de aceptarlo como algo normal. El conocimiento teórico es una excelente primera línea de defensa, pero la aplicación práctica y sostenida es lo único que puede transformar la realidad biológica de una persona. Y para quienes buscan el mapa de ruta exacto, la herramienta definitiva para implementar todos estos protocolos sin dejar nada al azar, la solución está plasmada en el texto clínico principal que ha guiado esta inmersión profunda. Sí, es vital destacar el libro Activo Vital del autor A. Carrasco, publicado este mismo año 2026. Este material va mucho más allá de ser una simple lectura sugerida. Es un manual de acción. Actualmente se mantiene en la posición número 1 como bestseller absoluto en Amazon en su categoría científica. La razón de su éxito es que logra hacer visible lo invisible. Muestra gráficamente cómo se ve la arquitectura de una célula verdaderamente sana y metabólicamente flexible. ¡Qué maravilla! Ofrece un manual de instrucciones detallado y súper accesible con el paso a paso exacto para limpiar el óxido de los receptores celulares, revertir los daños de la resistencia a la insulina de manera sostenible y reactivar finalmente las mitocondrias. ¿Para producir más ATP? Para maximizar la producción de ATP, devolviéndole a la célula su capacidad innata de generar vitalidad. Es la llave para escapar de esa montaña rusa química y dejar de ser rehenes del próximo pico de azúcar. Quienes nos escuchan y reconocen en sí mismos ese letargo crónico a media tarde, esa dependencia ansiosa del café de las 4, tienen ahora la información para reescribir su destino metabólico. Está en sus manos. El llamado a la acción es muy claro. El enlace directo para adquirir Activo Vital en Amazon se encuentra detallado en la descripción de este audio. Y también está disponible a través de las actualizaciones en el canal de WhatsApp. Exacto. Es fundamental obtener una copia hoy mismo a través de Amazon. Al terminar de leer y aplicar el conocimiento, se recomienda encarecidamente dejar una reseña honesta en la plataforma. Y por supuesto, suscribirse al canal para continuar recibiendo este nivel de educación analítica. Hay que aplicar la información. El mensaje clínico no podría ser más rotundo. Es momento de abandonar la simple supervivencia diaria y comenzar a experimentar la existencia a través de una verdadera y plena soberanía biológica. Porque recuperar el control de la cascada energética a nivel celular no es solo una cuestión de salud. Es, en última instancia, recuperar el control del tiempo, de la concentración y del potencial creativo humano. Absolutamente. Entender que no hay necesidad de vivir a medias es un salto cuántico. Y al observar todo este complejo panorama biológico, desde la saturación de los receptores de insulina hasta el bloqueo molecular de los canales de potasio que silencian la orexina, surge inevitablemente una reflexión profunda. Una reflexión final para llevarnos hoy. Una duda que trasciende la simple mecánica de la digestión y toca las fibras de la identidad. Sangre, con el poder biológico y absoluto de alterar la química cerebral. De apagar zonas del cerebro. Sí, de silenciar las neuronas encargadas del estado de alerta y de cambiar drásticamente el nivel de conciencia a plena luz del día. Nos enfrenta a la necesidad de cuestionar el origen real de muchas de nuestras actitudes y estados mentales diarios. Totalmente.
¿Qué otras decisiones cruciales tomadas al final de la jornada laboral? ¿Qué reacciones emocionales desproporcionadas? ¿Qué arranques de irritabilidad? ¿O incluso qué supuestos rasgos de personalidad estamos asumiendo como parte inamovible de quiénes somos? ¡Qué pregunta tan fuerte! Cuando existe la posibilidad muy real de que simplemente sean el eco silencioso, puramente químico y dictatorial de la carga glucémica de la comida que acaba de ser ingerida hace apenas un par de horas. Es para pensarlo 2 veces antes de comer. Quizá, la próxima vez que se observe una oficina llena de gente arrastrando los pies como zombies, no estemos siendo testigos de una preocupante falta de motivación, de pereza o de una mala actitud profesional. No es pereza, es biología. Quizás solo estemos viendo un ejército de millones de células ahogándose en insulina, pidiendo a gritos un cambio en el orden del plato. Un verdadero despertar a través del conocimiento biológico. Y con esta reflexión sobre las verdaderas fuerzas invisibles que moldean el comportamiento, cerramos la inmersión profunda de hoy. Las herramientas y la información están sobre la mesa. Tomar el control es el siguiente paso.